Bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hablaré acerca de la obra Quo Vadis, escrita por Henry Sienkiewicz. Bien, esta es una de las epopeyas más grandes de la literatura universal y pues quien ganó el Nobel de la Gran Medida por esta obra, ¿no? Por esta obra, Henry ganó. Entonces, esta es una novela histórica que contrasta el refinamiento del Imperio Romano con el ascenso del cristianismo, con lo espiritual. Bien, la historia comienza en Roma del siglo I, bajo el reinado del emperador Nero. Marco Vinicio, un joven tribuno militar romano, regresa de la guerra y se enamora perdidamente de Ligia. Ligia es una joven misteriosa que vive como rehén en la guerra, en casa de un general retirado. En Vinicio, bueno, la obra pues así comienza cuando Vinicio recurre a su tío, Petronio, que es el árbitro de la elegancia, un aristócrata eh, que es muy cínico y esteta, que es el favorito de Nero. ¿No? Entonces el tío Petronio utiliza su influencia para que Ligia sea sacada de su hogar y entregara a Vinicio, porque como había mencionado, tenía mucha influencia. Durante un banquete en el palacio, Ligia huye, ¿no? Con la ayuda de su protector, el gigante Urgus. Entonces Vinicio descubre entonces el gran obstáculo, ¿no? Porque Ligia es cristiana y su fe lo impide hacer concubina de un pagano violento. Entonces, ese es el inicio y el conflicto empieza cuando la transformación interna de Vinicio y la locura externa de Nerón. Existen dos, ¿no? Dos conflictos aquí. Porque en una, pues, se busca el cambio, la búsqueda y el cambio, porque Vinicio intenta secuestrar a Litigia de nuevo, pero es herido. Entonces, mientras los cristianos lo cuidan en lugar de matarlo, él experimenta de primera mano la caridad y perdón, guiado por los apóstoles que es Pedro y Pablo. Entonces, Vinicio comienza un lento proceso de conversión. Ya no quiere poseer a Ligia, sino ser digno de ella. Cuando mencionamos aquí y cuando decimos que es un proceso de conversión, se puede tomar aquí como el cristianismo, es cuando tú dejas lo pagano, lo que no es de Dios, y te conviertes en sus leyes, en sus principios, en las creencias del cristianismo. Entonces, eso es lo que quiere decir en el proceso de conversión, ¿no? Eh, Porque el robársela, secuestrarla era un acto de pecaminoso, ¿no? Entonces, él, al momento de su proceso de conversión, ya no quiere hacer eso, no pasar a Ligia, sino ser digno de ella hacer lo correcto. También se da el incendio de Roma cuando Nerón busca inspiración para sus poemas y ordena incendiar Roma. Ante el odio del pueblo, es ahí donde el emperador busca un chivo expiatorio y culpa a los cristianos. Era como que una justificación a lo que él quería, pues sus inspiraciones poemas. Y pues ahí empieza la persecución, el terror, cuando los cristianos, incluidos Ligia y el propio Vinicio, ahora convertido pero en secreto, son capturados para ser arrojados a las fieras o quemados vivos en los jardines imperiales. Entonces, aquí se puede ver un clímax cuando Ligia es atacada a- eh, al lomo de un toro salvaje en la arena del circo. Cuando decimos capturados para ser arrojados a las fieras o quemados vivos, es un acto ¿cómo se puede decir? De maldad por parte, pues bueno, de los romanos, ¿no? La persecución, como se puede llamar ello. Porque para los traidores o aquellos que estaban al lado del cristianismo, su castigo era ello, la crueldad, o bien eran quemados, matados, torturados. Entonces, eso es lo que fue, en ese caso ocurrió con Ligia y el propio Vinicio. Cabe recalcar que en ese tiempo era muy, bueno, como había mencionado, ¿no? Era el Imperio Romano con el cristianismo, donde la muerte era la solución ante la traición.
Y pues bueno, podemos ver que el desenlace es una victoria espiritual y pues y la caída del tirano, ¿no? En ese caso, Ursus, el protector, ¿no? de Ligia, logra romper el cuello al toro con sus propias manos, salvando a Ligia, ¿no? Y el pueblo romano, conmovido por la hazaña y harto de la crueldad de Nerón, exige el perdón para él. Eh, eh, Aquí pues mencionamos al apóstol Pedro, porque intenta huir de Roma para escapar de la muerte, pero en el camino tiene una visión de Jesús. Pedro le pregunta, ¿Quo vadis, Domine? ¿A dónde va, Señor? No es una pregunta que le dice, ¿dónde va, Señor? ¿Qué eso significa? Entonces Jesús responde, si abandonas a mi pueblo, voy a Roma para ser crucificado de nuevo. Entonces Pedro, avergonzado, regresa a la ciudad para aceptar el martirio. Y pues termina pues no el final de Nerón suicidándose mientras el imperio se desmorona. En el caso del tío Petronio, sabiendo que su tiempo pasado, organiza un banquete final donde se corta las venas, enviando una última carta burlona a Nerón, ¿no? Vinicio y Ligia logran escapar a Cilicia para vivir en paz. Eh, Aquí podemos ver, pues, ¿no? que se desencadenan dos historias. Dos historias, dos problemáticas. El de Vinicio y Ligia, y por otro lado el de Nerón y su tío. ¿Por qué podemos decir que críticamente que es una obra que, bueno, se merece ser leída y porque está el contraste de los personajes, ¿no? La verdadera joya de la novela no es Vinicio, no como se puede decir, sino Petronio. ¿Por qué? Porque representa el canto del cisne de la cultura clásica, es la inteligencia, lo espéctico, lo refinado. Entonces su desprecio por la vulgaridad de Nerón y su incapacidad para comprender la fe de los cristianos simbolizan el fin de una era. Si hablamos de, del escritor, ¿no? Pues, ¿no? De Henry, este escribió la obra cuando Polonia estaba bajo el dominio de ruso. Entonces, la persecución de los cristianos por parte del todopoderoso Imperio Romano era una metáfora de la resistencia del pueblo polaco contra la opresión. La idea es muy clara, ¿no? La fuerza espiritual siempre sobrevive a la fuerza bruta. Es lo que mayormente los cristianos religiosos siempre ven esto, ¿no? Esta idea muy clara, que siempre lo espiritual va a seguir triunfando en la fuerza terrenal. Entonces, la novela es un despliegue de erudición. Entonces, la descripción de los banquetes, la arquitectura romana, la atmósfera muy asfixiante de la corte de Nerón, hacen bueno, que la persona que lo lee, el no lector, sienta un ciudadano más de Roma imperial. O sea, es como que el lector se mete en el papel y todo lo que describe, todo es como si lo estuviera viviendo. Podemos ver los valores que es el amor sagrado, el amor profano, por la evolución de Vinicio en la lujuria al sacrificio, ¿no? De lo pecado a lo santo. También podemos ver la decadencia, ¿no? Por parte de Nerón, porque como se había mencionado, su poder no valió nada, pues, ¿no? Porque al final eh, se corrompió su mente y pues terminó en un final trágico. Y pues podemos ver también el triunfo, ¿no? Como una religión de esclavos y humildes terminó conquistando el imperio más grande del mundo, lo que es el Imperio Romano. Bien, si podemos mencionar en la obra eh, personal, pues sabemos que esta obra básicamente se puede fundamentar en el cristianismo en la época, pues no bíblica. Si vamos a lo bíblico, sabemos que el Imperio Romano era, estaba en contra de los cristianismos, se mandaba a matar, se mandaba a torturar y estaba prohibida toda obra de cristianismo o ritual eh, espiritual, ¿no? Pero al final es una similitud a lo que se describe, ¿no? Entonces esto menciona a los apóstoles, ¿no? Como Pedro, uno del apóstol de Jesús, eh, y también la conversión en lo como puede ver en los cristianos.
Y en la época pues actual, si nos vamos a lo espiritual, a lo religioso, podemos ver que las personas eh, que creen en Dios son espiritual, religiosas, y las personas que no creen a Dios podemos tomarlos como contraste de, o comparar con el Imperio Romano. Entonces, para mí es una obra muy interesante, eh, porque básicamente se direcciona a a lo que puedo yo entender, ¿no? A lo que yo puedo entender. eh, y eso es todo, ¿no? Recomendable leerlo y desde mi punto de vista es muy bueno. Eso sería todo, muchas gracias.